Gloria a Dios. Muy bien. Los cambios de clima. Son necesarios, verán, los cambios de clima porque necesitamos la lluvia. Pero, nada más que nos molesta a veces, verá, un poquito con la alergia y esas cosas. Muy bien. Estamos hablando acerca de la administración, ¿verdad? No cambié el fondo. Bueno, ahí está. El origen de nuestros males. Hemos hablado ya varias cosas aquí acerca de la administración. Las últimas dos que vimos fue acerca de las necesidades, ¿verdad? ¿Quién tiene necesidad de buscar ministración, ¿verdad? Lo vimos allí viéndolo desde el enfoque de Isaías 61 y Lucas 4. Hablamos acerca de lo que es, ¿verdad? Ministrarse, cómo hay que tener uno esa disposición de despojarse, de humillarse, para no llegar a uno de los extremos, ¿verdad? De tener problemas con espíritus inmundos y esas cosas, ¿verdad? Así que hoy esto es lo que vamos a tratar de hablar. La fuente o el origen, ¿verdad? De nuestras contaminaciones, de aquellas cosas que nos afectan, que nos arrastran a veces o nos empujan al pecado. En el último, si usted se da cuenta, ya ahí está demonios, espíritus inmundos, pero eso ya es en lo último. Lo que nosotros tenemos que ir viendo y que tenemos que ir ministrando a lo largo, ¿verdad?, de nuestra vida es el origen, el inicial, ¿verdad? Si hay algo allá en la preexistencia, nuestros ancestros, es decir, nuestras familias, nuestras generaciones, estando en el vientre, las cosas que sucedieron mientras estábamos ahí, en la infancia, mientras fuimos creciendo, desarrollando, ¿verdad? Hasta llegar pues a la edad que tenemos ahorita. Y fíjese lo interesante de eso, porque a lo largo de nuestra vida, desde la infancia y hasta el día de hoy, no estamos exentos de contaminarnos, amén. O sea, siempre existe la posibilidad de que nos contaminemos con algo, con alguien o por alguna razón, y por eso es que es necesario que constantemente estemos buscando. Muy bien. Vamos a tratar de ver entonces las diferentes etapas, ¿verdad?, de nuestra existencia. No de una manera tal vez así rigurosa y detallada, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer algunas divisiones ahí, los grados de contaminación, las áreas que se afectan y tal vez un poquito ver acerca de los efectos, ¿verdad?, que puede tener en la vida de las personas. Entonces, empecemos aquí, 1 de Tesalonicenses 5:21. Dice, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Tal vez aquí ya podemos ver un primer problema, ¿verdad?, que nosotros no filtramos, y segundo, muchas veces retenemos cosas malas, ¿verdad?, sabiendo que son malas, pero las retenemos. Segundo, absteneos de toda forma de mal. Segundo problema, no sabemos qué en su totalidad qué es malo y qué es bueno, a veces porque no nos lo han enseñado y a veces porque no lo queremos aprender. Y verso 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 3 niveles que tenemos que entender, ¿verdad?, separarlos, verlos cada uno de ellos, cómo son afectados y cómo tenemos que guardarlos irreprensibles, ¿verdad? Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo obviamente no es la primera, sino la segunda. Esa es la expectativa que tenemos, es lo que estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te rogamos, Señor, ábrenos tu palabra, háblanos, Señor, en esta noche. Venimos reprendiendo y echando fuera toda obra de las tinieblas, todo estorbo en la mente, Señor, en el corazón, toda distracción, Señor, todo aquello que sea ajeno, Señor, a tu palabra. El tema que hoy queremos, Señor, abordar, Señor, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Queremos, mi Dios, que en esta hora fluya, Señor, de tu boca, Señor, un río, Señor, de palabra, de doctrina, Señor, que nos edifique, que nos levante, Señor, que nos permita ser liberados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos todo dando gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que ver
es que las contaminaciones, hermano, no se quedan solamente ahí, ¿verdad? Van a trascender, van a migrar, van a permear primeramente en nuestra vida, segundo, van a permear las cosas que nosotros tocamos o que están a nuestro alrededor, y en el peor de los casos, si nosotros no hacemos algo, van a terminar permeando nuestras generaciones. Amén. Cuando un mal llega o cuando un mal aparece, déjeme poner aquí. Si no. A ver, sí. Cuando un mal llega o cuando un mal aparece, ¿qué le estaba diciendo? Eh, bueno, hay que identificarlo, hay que discernirlo, lo que dice Tesalonicenses, y hay que erradicarlo. Si no se hace así, entonces, hermano, el problema es que va a trascender. Va a llegar a los hijos, va a llegar a los nietos, y de pronto, a veces, hermano, mire, el problema se origina muchas veces por nuestra incredulidad. De la misma manera que uno a veces no cree en todo lo bueno, por decirlo así, ¿no?, acerca del mundo espiritual, de la misma manera a veces uno es incrédulo de las cosas malas. Y no porque uno no crea, no existen, o porque uno no crea, no nos van a hacer daño. Al contrario, esa es tal vez una de sus fortalezas. Entonces, ¿qué se contamina? Se contamina el espíritu, se contamina el alma y se contamina el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede entonces con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? Muchas veces retienen cosas malas y muchas veces no podemos abstenernos. Cuando no se puede abstener una persona, generalmente, no siempre, pero generalmente lo que hay es un vicio, ¿verdad? Hay un vicio, hay un código en la carne. El tema no son los códigos, lo vamos a ver más adelante en algún otro tema, los códigos de la carne. Pero fíjese, 2 Corintios 7:1. Por lo tanto, dice, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. Fíjese, el pasaje que acabamos de leer, fíjese, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero este otro que estamos leyendo, mire cómo dice. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿qué dice? Que Dios los limpie de toda inmundicia. No, dice limpiémonos. Entonces Dios, hermano, hay una obra que Dios hace, hay un trabajo que Dios hace. Y esto es como cuando uno le enseña a los niños, ¿verdad? Los niños están pequeños y todo el asunto, y hay que enseñarles a lavarse los dientes, hay que enseñarles a que se bañen, todo les enseña a uno, ¿verdad? Y hay una edad en la que uno empieza a dejarlos, o ellos mismos dicen, no, yo solo, yo puedo. Agarran el cepillo, medio se cepillan y se quieren bañar solos, solo se echan medio jabón en el pelo, no se lo lavan bien y tiene que estar uno vigilando. Pero hay un momento en el que uno aprende esas cosas y ya no hay necesidad de que alguien más nos esté diciendo, hey, lávate detrás de las orejas, las plantas de los pies, etcétera, etcétera. Mire, de la misma manera dice que el mismo Dios, el paso, santifique, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Pero en 2 Corintios dice, hermanos, ¿saben qué? Si tenemos claras las promesas de Dios, un problema. Si no tenemos promesas claras, si no entendemos las promesas del Evangelio, hermano, uno no se va a limpiar. ¿De qué dependen las promesas? Porque hay muchos que dicen, no, ya Dios prometió, Dios va a cumplir. Sí, pero el Señor le prometió a Israel cuando los sacó de Egipto que los iba a meter a la tierra prometida y se murieron en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios no los metió a la tierra prometida si Él lo prometió allá? Porque no se limpiaron. Ahora fíjese entonces, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces fíjese, tenemos que ver nosotros dónde empiezan las contaminaciones. Levítico 21, verso 17. Estos son unos pasajes que ya en algún momento hablamos hace algún tiempo de esto. Fíjese, dice, habla Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado.
Entonces, mire, todos estos problemas que aparecen ahí y que eso inhabilitaba, hermano, a los sacerdotes, todos tienen diferente, ¿cómo le dijera yo? Diferente momento en el que aparecen. Hay algunos que vienen, hermano, desde que estaban en el vientre, ¿verdad? Desde que fueron concebidos ya traían el problema, pero hay otros que aparecen en el camino. Fíjese, déjeme ponérselo así, a ver si así está. Dice, ni ciego, ni cojo, o rostro desfigurado, y esas tres, hermano, pueden tener su origen, por un lado, genético, ¿verdad? Nació así. Aquel ciego se recuerda, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahí también más adelante. Pero cuando preguntaron los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, verdad? Es decir, ¿el problema de él es genético o él se lo ganó, verdad? Alguien podía, hermano, tener un accidente, quedar de su rostro desfigurado, pum, fuera del sacerdocio. Alguien por algún accidente, hermano, perdía tal vez una pierna o cojeaba después como Jacob, hermano, fuera del sacerdocio. Mire cómo los defectos aparecían en el camino. Otros defectos, como la extremidad deformada, esos eran genéticos, la persona ya nacía así. Hay gente que de pronto, hermano, nacen, no sé si usted los ha visto, pero hermano, del tronco hacia arriba están muy bien, pero sus piernas nunca se desarrollaron. Desde que nacen sus piernas, hermano, quedaron como enjutadas, ya no se desarrollaron, y es un problema genético. Luego, verso 19, el pie quebrado o la mano quebrada, y eso, hermano, lo que hacía era que dejaba temporalmente inhabilitado al sacerdote. ¿Hasta cuándo? Hasta que, hermano, recuperara de pronto la movilidad, hermano, normal. Si nunca la recuperaba, nunca se reintegraba. Eso podía ser, hermano, de pronto por algún accidente, alguna situación que se diera. Por ejemplo, cuando los hijos de Aarón se recuerda que entraron a incensar, a esos dice que el Señor los consumió, a esos de una vez los sacó del sacerdocio y los sacó de esta vida también. Entonces, fíjese entonces, porque está, verso 20, los jorobados, los enanos, ni uno que tenga defecto en un ojo, y todos esos, hermanos, son definitivamente genéticos. Una joroba no aparece por accidente, ¿verdad? La joroba, hermano, ahí está, nació con eso, y entonces, hermano, ya no se puede hacer nada por él. Lo mismo con el enanismo o el gigantismo, son problemas, hermano, genéticos. Pero hay uno ahí, la sarna o las postillas, que eran enfermedades de la piel, que, hermano, esos aparecían, se presentaban con el sacerdote, o el sumo sacerdote, perdón, y él lo que hacía era, hermano, que los ungían y los lavaban y los mandaban, hermano, ahí que se quedaran fuera de pronto del campamento un tiempo, 7 días, luego regresaban a ver si ya se les había quitado. Si se les quitaba, los volvían a reintegrar. Si no se les quitaba, volvían otra vez a purificarlos, los volvían a sacar, los volvían a traer, hasta que desaparecía la sarna. Pero hay uno que me llamó la atención, y es este. Porque, hermano, cuando hablamos nosotros de alguien castrado, es alguien que nació bien, normal, pero por alguna razón, ya fuera que él tomó la decisión o que alguien, ¿verdad?, tomó la decisión por él de cambiar su anatomía. Y entonces, hermano, ese cambio se podía hacer, sí, pero ya no se podía reversar. Entonces, este sacerdote, el que era castrado, había nacido bien, podía ejercer como sacerdote, podía, hermano, integrarse a la vida sacerdotal, pero si se castraba, hermano, quedaba fuera del sacerdocio para siempre, porque no había forma de poder regresarlo. Y hasta el día de hoy no hay forma de poder regresar o reversar una cirugía, una operación de ese tipo. Entonces, fíjese, porque el origen entonces de nuestros males viene desde ahí, porque esta es una figura de lo que espiritualmente sucede muchas veces, ¿verdad? Un ciego espiritual, un cojo espiritual. Y mire lo tremendo de esto, porque en la Biblia aparece este caso que es bien tremendo. Juan 9:1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, es decir, salió del vientre y no había visión. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, hermano, la pregunta de fondo, cambiemos un poquito la pregunta, ¿verdad?, para entenderla. ¿Qué era lo que estaban preguntando los discípulos? Señor, ¿cuál es el origen
de la enfermedad que tiene este hombre, ¿verdad? ¿El origen son sus padres o hay algo más ahí? ¿Para qué? Para que él naciera de esta manera. Entonces, hermano, desde el vientre, ahí estaba el bebé, y hermano, en el vientre, si él nació así, quiere decir que en el vientre ya estaba ciego. Y la única forma de que pudiera venir así es que algo hubiera sucedido antes de que fuera concebido. Por eso, mira, hay muchos, y por eso lo tratamos de clasificar ahí, ¿verdad? Atrás, ahorita en Levítico que lo vimos. Algunos problemas genéticos, otros problemas son accidentes, pero este hermano nace de esa manera, y me llama la atención porque la respuesta del Señor fue: ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino que Dios se quería glorificar en él. Es decir, que Dios lo escogió. Fíjese, Dios, ¿dónde lo escogió Dios? No lo escogió aquí. Lo escogió antes de que estuviera en el vientre. ¿Lo escoge para qué? Para que cuando viniera aquí a la tierra, naciera ciego, se encontrara con Jesús y Jesús lo sanara. Y de esa manera Dios se iba a glorificar en él. Por eso, mire qué interesante, ¿verdad? Porque son situaciones, hermano, que suceden antes de que nosotros tan siquiera estemos en el vientre. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien fallar, digámoslo así, antes de estar en el vientre? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, dice la Biblia, Dios lo dio. El cuerpo lo dan nuestros padres, ¿verdad? Un código genético que se une y ahí se forma el cuerpo. Y el alma, al menos lo que entendemos ahí en el libro de Job, es que es vaciada. Como que Dios también es el que la da, ¿verdad? Dice, fui cuajado, dice, como que fuera leche, y cuajado como queso, así es, dice el alma. Pero esta, hermano, no la dan, o no existía antes. Esta aparentemente aparece aquí en la tierra. Aquí es donde el Señor, hermano, la asigna. Ahora fíjese entonces, porque ¿qué pudo haber sucedido? Nuestro cuerpo no puede pecar antes de que estuviéramos en el vientre, porque se forma del código genético de nuestros padres. Lo que nos queda, ¿qué es? El alma y el espíritu. ¿Y cómo estos pueden ser afectados, hermano, antes de nacer? Recuérdese que este viene de un mundo espiritual. La Biblia dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, del mundo espiritual. ¿Cómo pueden ser afectados los espíritus cuando vienen a la tierra y son depositados en el vientre? Y por eso es que muchas veces nacen, hermano, con problemas, ¿verdad? A veces los padres, hermano, porque preguntan los médicos, ¿en su familia hay alguien que tenga este problema? No. ¿Alguien que haya nacido así? No. ¿Alguien que haya probado tal droga? No. ¿Alguien que haya hecho? No. Entonces no entendemos. ¿Y sabe qué es lo que entiende uno? Que antes de que ese espíritu llegara a la tierra, algo pasó. Por eso dice la Biblia que cuando sube la iglesia que es levantada, que es sacada del mundo, dice que es custodiada, ¿se recuerda? 60 valientes, dice, la rodean, llevan sus espadas en la cintura contra los peligros de la noche. ¿Qué peligros hay cuando un espíritu Dios lo manda para venir a nacer a la tierra? Ese es un misterio. Entonces fíjese, miremos un segundo. Ya vimos el primero, antes de nacer, ¿verdad? Ahí en la preexistencia, digámoslo así, siendo espíritus antes de llegar a la tierra. El segundo sería, primera carta de Pedro 1:18, nuestros ancestros. Aquí ya estamos hablando de código genético, ¿verdad? Y si estamos hablando de código genético, vamos a ponerlo aquí, nuestros padres. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fíjese esto, no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. De nuestros padres, hermanos, no heredamos entonces solamente bienes, ¿verdad? ¿De quién va a ser la Cheyenne, papá, verdad? Creo que eso es lo que menos debe preocuparnos, ¿verdad? Tal vez lo que más debe preocuparnos es
que no nos vayan a heredar o que no nos vayan a dejar, hermano, aquellas cosas que a ellos mismos les ocasionaron problemas. Entonces viene Pedro y dice: miren, hermanos, quiero que recuerden algo, que no olviden algo, que el Señor los ha redimido, los ha comprado. Redención es pagar un precio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes fueran sacados de esa vana manera de vivir que tenían sus padres. Entonces nuestros padres, hermanos, Dios los bendiga, ¿verdad? Pero cometieron sus errores. Entonces, muchos de ellos corrigieron porque conocieron al Señor, otros no. Los que corrigieron, conocieron al Señor, tuvieron la oportunidad de agarrar a sus hijos, de bendecirlos, de decir: ¿sabes qué? Todo lo malo que yo hice, en el nombre de Jesús, yo cancelo eso, rompo esos nexos, tú te libero de mi genética, de todo lo que yo pude haber hecho. Buena oportunidad. Pero y los padres, hermano, que no tuvieron esa oportunidad, los padres que no conocieron al Señor, que no pudieron desatar a sus hijos, esos son los que tienen que buscar entonces, hermano, porque mire, uno va viendo y se va dando cuenta y se van repitiendo patrones. Los ancestros, hermano, esa vana manera de vivir que son patrones, patrones de comportamiento. Y cuando uno empieza a ver esos patrones de comportamiento, dice uno: hey, este está haciendo lo mismo que hacía el abuelito tal. Hey, la abuelita tal, así era también, un patrón de comportamiento. Entonces hay que poner atención. ¿Por qué razón? Porque algo de esa genética ancestral se está empezando a desarrollar ahí. Y a nosotros, hermano, a todos el Señor nos ha dado un espíritu, un alma, un cuerpo, para que cada uno de nosotros se encuentre su camino. Amén. Que cada uno encuentre su propósito y que cada uno se pueda realizar, hermano, aquí en la tierra. El problema, ¿cuál es? Que, hermano, a veces nuestros padres nos dejaron bien amarrados. ¿Cómo? Nuestros padres, algunos fueron hechiceros, algunos fueron idólatras, algunos fueron satánicos, ¿verdad? Y hermano, y la lista ahí sigue, pero solo para que usted más o menos se vaya haciendo una idea. Y estos problemas, hermano, mira, estos problemas son, trascienden de una manera bien fea. ¿Por qué? Mira, hay dos cosas que yo he visto. La gente que practica estas tres cosas. Esta idolatría, hermano, no es la idolatría esa tradicional. Esta idolatría, hermano, es una idolatría que va mezclada con esto o con esto. ¿Sí? Mezclan, hermano, mire, cuando usted va para allá, para el sur, Chiapas y esos lugares, ahí, hermano, tienen unos santos, ellos les dicen santos, pero mezclan tradiciones y costumbres de chamanes mayas con la idolatría. Y, hermano, ellos prenden velas y hacen como muchas cosas que se hacen, hermano, en la iglesia imperial, pero lo mezclan con brujería. Y eso, hermano, pasa factura. ¿Cómo? Yo he visto que, hermano, casi todos los casos que he conocido, dos cosas pasan. Uno de los descendientes, o varios, nacen y de pronto, hermano, empieza a salirles, hermano, enfermedades en la piel. Empiezan a padecer de la piel. Y otros, hermano, empiezan a tener problemas de identidad. Pero es un patrón, hermano, que no falla. Es exacto. Entonces, esas cosas, hermanos, son precisamente los ancestros contra los que hay que pelear, deshacernos de ellos. Y, hermano, todo empieza con patrones de comportamiento y es cuando uno tiene que poner atención y decir: o rompo ahorita, o eso me va a romper a mí. Ahora, mire entonces. Luego, ya estamos en el vientre, ya llegamos, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero en el vientre de nuestra madre. Salmo 51 dice: aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Hermano, este es David. Mira el gran problemón que tiene David. Porque dice él: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Si dijera: en pecado me engendró mi padre, ¿quién fue el que falló? ¿Verdad?
Por eso, mire, dice, mi madre me concibió de esta manera, entonces la mamá falló. Si dijera mi padre me engendró, bueno, el papá falló, pero cualquiera de los dos que haya sido, el problema es que le dejó, hermano, a David un gran problema. Le heredó, hermano, un gen ahí, un receptor, si usted quiere llamarle así, que empezó a pasarle factura después. Fíjese que no era hechicería, no era algo satánico, no era idolatría. ¿Qué fue? La forma en la que fue concebido. Por eso, fíjese, es bueno uno preguntar, ¿verdad? A ver, mamá, o a ver, papá, y yo ¿cómo llegué? ¿Te trajo la cigüeña? Ah. Hermano, cuando le sacan evasivas a uno, ¿sabe qué? Uno tiene que empezar a sospechar, ¿va? Pero yo, cuando yo me concibieron, ¿cómo fue? O sea, ustedes se fueron un día así de luna de miel y entonces ahí sucedió todo. ¿Qué pasó? No, vamos a comer. ¿Sabe qué dice uno? Aquí hay algo, ¿ah? Que hay felino en cautiverio. Hermano, esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque recuérdese que la maldad de los padres se visita hasta la tercera, cuarta generación. Si es tercera y cuarta generación, ¿qué sería? Vamos a ver. Padres, ¿verdad? De padres a hijos, de hijos a nietos. ¿Cuántos llevamos ahí? Una, dos. No, porque este fue el que dio origen. Este es el origen del mal, ¿verdad? Entonces la primera generación, los hijos. La segunda, los nietos. Los bisnietos. Los tatara. Nietos. Bueno, este sería cuarta generación. Y hermano, difícilmente este va a conocer a estos. Como para decir, esto es por mi culpa, ¿va? Yo fui el que trajo esto sobre este. Entonces miren lo tremendo de eso, porque eso es precisamente de lo que la Biblia habla. Dice, la maldad de los padres se visita sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces uno tiene que poner atención y decir, hey, si yo ya me di cuenta, hay un patrón de comportamiento que me está mostrando que ahí en mis ancestros hay un problema, lo que tengo que hacer es empezar a buscar ayuda y ver qué es lo que el Señor dice para deshacerme de eso. Por eso viene David entonces en el verso 6 y dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Oiga eso, en lo secreto me harás conocer. Entonces, una de las cosas que necesitamos para poder combatir todo esto, ¿qué es? Conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, ¿verdad? Sino el conocimiento de la palabra. Fíjese entonces ahí en el vientre, hermanos, suceden otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los embarazos no deseados, ¿verdad? Estás embarazada, se me arruinó la vida. Estás embarazada, yo no quería, qué desastre, mi carrera, mis planes, mi todo. Espérese, no, estamos en esto. Sí, es que mire, todo lo que vaya a enfocarse de pronto en provocar un rechazo del producto que está en el vientre, le va a ocasionar problemas a lo que está en el vientre. Entonces mire lo tremendo. Porque viene entonces y piensa, ¿verdad? Tomando el ejemplo que dice la hermana y los que le mencioné, porque la solución que se busca para todos ellos es aborto y se resuelve el problema, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Tómate una pastilla. No, pero es que tiene efectos secundarios. ¿Cómo? Ve con un médico. No, porque a veces se desangra y de todo. Ya sé, yo me lo voy a provocar. Cualquiera que sea el método, una pastilla, una cirugía, un etcétera, lo aborta. Ok, ese niño dejó de ser un problema para ella, ¿verdad? El problema es que eso no se puede reversar. Amén. Un aborto no hay forma de deshacerlo. Y entonces, hermano, dice la Biblia que cuando se derrama sangre inocente, entonces hay, hermano, una potestad, un espíritu que se llama el vengador de la sangre. Ese vengador de la sangre empieza a buscar a esa persona
y le empieza a ocasionar problemas. Mire cómo algo físico que tenía que ver simplemente, ¿verdad?, con esto, ¿ahora en qué se convirtió? En un problema espiritual. ¿Y cómo se deshace uno de un vengador de la sangre? Primero uno tiene que creer que existe. ¿Por qué? Porque usted le dice a alguien, un vengador de la sangre. No, yo no creo en eso. Bueno, siga con su problema, ¿va? Entonces mire qué tremendo. El niño era problema para la persona, se deshace de él. Ahora el problema es permanente. Porque lo que tendría que haber hecho es buscar una solución para la forma en la que fue concebido el niño y no deshacerse de él. ¿Sí me va a entender, va? Vaya. Entonces miremos uno más. Ya salimos del vientre, ya estamos sobre la tierra, ya gateamos o un poquito más, pero mire lo que sucede. Primer libro de Samuel 2:18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Hermano, mire, este niño máximo tendría como unos 6 años. Algunos dicen que 3. Pero la mamá viene y lo anhelaba, lo deseaba tanto, que le dice al Señor, Señor, yo no puedo tener hijos, pero si me das uno, yo te prometo, Señor, que lo voy a dedicar para ti todos los días de su vida. Te va a servir todos los días de su vida. Y entonces, hermano, nace Samuel. Cuando nace Samuel, dice que ella lo está cuidando y el padre le dice, mira, no vas a irlo a dejar ahí al templo. Y le decía, no, está muy chiquito, primero mejor lo voy a destetar, ya que él camine bien, ya que hable bien, entonces lo voy a llevar y ahora sí se va a quedar ahí en el tabernáculo. Y hermano, crece Samuel, ella va, lo entrega y dice, verso 19, su madre le hacía una túnica pequeña cada año, se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio. Entonces mire, en la niñez se pueden prevenir, hermano, muchas contaminaciones. Se pueden prevenir muchas contaminaciones. ¿Cómo? Cubriendo a los hijos, dedicando a los hijos, enseñándoles a los hijos el camino. Por eso, mire, digamos, aquí en la iglesia venimos y todo, y por eso a mí no me gusta, yo le digo a los servidores, cuando vean un niño allá, mándenlo para acá. ¿Por qué? Porque no los traemos a jugar. O sea, lo que queremos es que oigan, la Biblia dice, por el oír viene la fe. Algo les queda, algo, hermano, les tiene que entrar, alguna semilla, hermano, les tiene que quedar ahí y en su tiempo y en su momento esa semilla, pum, va a desarrollar. Entonces, fíjese, porque este Samuel, hermano, lo cubrieron, pero hay otros casos que no. Fíjese esto, 1 Corintios 5:1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el de entre vosotros haya cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Entonces mire, ¿qué sucedió acá? Cuando usted le pone atención al pasaje, este que está, hermano, con la mujer de su padre, significa que no era su mamá. Si no dijera ahí que se metió con su propia madre, no, dice se metió con la mujer de su padre. Entonces es un huérfano descuidado. Alguien que se quedó, hermano, sin su padre, o perdón, sin su madre, desde muy temprana edad tal vez. El padre, hermano, se consigue otra esposa, pero es un padre ausente. Nunca está en la casa. De tal manera que el muchacho empieza a crecer, el padre no está, y el problema es que la mujer que se consiguió el padre tiene problemas, ¿verdad?, de lujuria. Porque, hermano, ¿quién se va a meter con un niño? Pues, ¿verdad? Pero fue lo que sucedió acá. Entonces, los corintios, que era una iglesia, hermano, que se jactaba de grandes cosas,
Porque cuando usted lee, hermano, era una iglesia que fluían los dones. Todos los dones, los 9 dones, ahí los tenían ellos, los dones del Espíritu, de revelación, de lenguas, de todo, hermano, ellos lo tenían ahí, hermano, proliferaban tanto que Pablo les dice, miren, yo sé que ahí casi todos profetizan, casi todos hablan en lenguas y todo, hay que poner un poco de orden, y les dice, en esto los alabo, pero también hay cosas en las que él les dice, y en esto no los alabo, y una de las cosas, hermano, fue este problema, de desintegración familiar. Entonces, fíjese, porque esas situaciones que llegan a la familia se tienen que saber trabajar, se tienen que saber, hermano, de pronto manejar. ¿Por qué? Porque si no, hermano, ese niño o esa niña que perdió a su papá o a su mamá va a crecer con un problema. Ahora mire entonces, dice acá, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Por eso, mire, te lo puse aquí hasta en este color, ¿verdad? Conocimiento, porque el conocimiento, dice la Biblia, nos libera. ¿Pero de qué nos libera? En este caso, hubiera liberado a los hijos de Elí de la muerte. ¿Pero qué sucedió? Dice que ellos eran ignorantes, era gente, hermano, que no conocía al Señor, no tenían relación con Él, verso 13, tampoco conocían la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, es decir, la forma en la que el sacerdote se tenía que relacionar con el pueblo y cómo guiar al pueblo. Dice, cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Dice que ellos tomaban, hermano, de manos de la gente más de lo que ellos, hermano, iban a llevar como ofrenda. Hacían todo, hermano, como ellos querían. ¿Cuál fue el problema? Cuando usted ve ahí en la Biblia, dice que el Señor le dice a Elí, mira, tus hijos, ya tomé una decisión con ellos, se van a morir. Pero hermano, ¿por qué se iban a morir? Obviamente por su pecado. ¿Pero qué los llevó a ese pecado? La ignorancia. Por eso, mire, muchos pecados, muchas cosas que nosotros hacemos y que son malas, las hacemos por ignorantes. Un gran error de muchos cristianos, fíjense, un gran error de muchos cristianos es que piensan que si no saben, entonces no los pueden culpar. Dicen ellos, no, pues mientras menos sé mejor. ¿Por qué razón? Porque así entonces, como dice que Dios me perdona en mi ignorancia, no siempre. Porque dice la Biblia, alma que pecare, fíjese, la sentencia ya está. No dice si sabía, si no sabía, si medio sabía, si no le dijeron. No dice, alma que peque, se va a morir. La sentencia ya estaba. Entonces, mire, ¿qué importancia tiene que nosotros, hermano, pongamos un poquito de atención en lo que es el conocimiento, en lo que es la doctrina? Por eso se habla en la Biblia de Himeneo, Alejandro, Fileto, que dice que rechazaban, hermano, el conocimiento, no querían, no les gustaba, querían, hermano, mejor implementar ideas nuevas, cosas que no estaban de acuerdo, hermano, con la ley de Moisés en ese tiempo, ¿verdad? Y viene, hermano, y los hijos de Elí, por eso los cortó el Señor. Entonces, mire qué problema, porque cuando Dios corta a alguien, estos temas así de cortar son bien feos, hermano. ¿Verdad o no? Pero hermano, cuando Dios corta a alguien, es por 2 razones, tal vez 3. La primera, porque ya no hay forma de hacer que esa persona se restaure. Amén. Entonces viene el Señor y así como con este que estaba pecando, viene el Señor y dice, si yo dejo que siga pecando, se va a terminar perdiendo. Entonces ahorita todavía puedo salvar algo. Por eso Pablo dice, a ese entréguenlo a Satanás para que se pierda su cuerpo, pero se salve su alma, ¿verdad? Ahora mire, entonces viene el Señor de la misma manera y dice, mejor lo voy a cortar antes de que peque irreversiblemente, antes de que llegue a una apostasía, ¡pum!, lo corta. Y otras veces, hermano, viene el Señor y los corta porque en su ignorancia se vuelven irreverentes. Y como son irreverentes, viene el Señor y dice, si este sigue así irreverente, un día me va a enojar. Se recuerda que el pueblo de Israel, por sus rebeliones, viene el Señor y le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Ya me cansé de este pueblo. Entonces voy a hacer algo, mejor te voy a dejar aquí un ángel que te va a guiar por el desierto. ¿Por qué? Porque si yo sigo con este pueblo que ya me tienen enojado, los voy a terminar destruyendo. Entonces se levanta Moisés, hermano, se pone y le dice, mi hermano, qué valor el de Moisés, ¿verdad?
Qué seguridad, ¿ah? Porque viene y le dice, bueno, Señor, si los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí primero. Pero hermano, yo no sé si usted se atrevería a decir algo así. Que el Señor un día le diga a usted, mira, voy a destruir a aquel. Y que usted le diga, no, Señor, si lo vas a destruir, a mí primero, Señor. ¡Sa! El rayo y ¡sa! Para el otro también. Ahora mire, y hermanos, que en eso pienso yo, yo no sé si Moisés lo pensó así. Pero él dijo, Señor, entonces a mí primero. Y mire cómo hizo que Dios lo pensara dos veces. Dijo, no, Moisés, ¿sabes qué? A ti no te puedo destruir. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, marca dos fidelidades la Biblia, dice. Moisés fue fiel, el más fiel en la casa del Señor como servidor. Y como hijo, el mejor fue Jesús. Y es de los únicos que dice. De ahí no dice Job o Samuel o alguien, no, es de los únicos que marca, hermano, fidelidad. Entonces mire lo tremendo, porque viene el Señor y dice, bueno, está bien, yo voy a ir con ustedes. ¿Sabe qué? Lo logró. ¿Sabe qué? Así como que le dijo Moisés, no, Señor, tranquilo, Señor. ¿Qué van a decir tus enemigos que no pudiste? Y hermano, todos los argumentos que le da Moisés. Ahora mire, volvamos al punto entonces. ¿Por qué? Porque ahí el Señor, hermano, si se enoja. Hermano, Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Se puso a discutir con Dios. Y hay un momento en el que el Señor ya dice, pum, lo calla, hermano, y ahí se acabó el libro de Jonás. No volvió a profetizar, no volvió a evangelizar, no se volvió a saber nada de él. No sé si el Señor lo cortó, se lo llevó, qué habrá hecho con él. Mire entonces, todo esto, ¿por qué, hermano? Porque la ignorancia, hermano, termina matándolo a uno. Si el conocimiento, hermano, de pronto nos libera, la ignorancia nos hace cautivos o a veces incluso nos pone en peligro de muerte. Mire, 2 de Samuel 4:4. Ay, me tengo que apurar. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hay una versión donde dice que el niño se le cayó a ella. Y fíjese que es bien tremendo. Cuando usted va a ver, hermano, algunos comentaristas, hermano, que se meten a estudiar ahí las composiciones gramaticales del hebreo, del griego y todo eso, y hermano, dicen ellos que lo que se puede entender también ahí por la forma en la que está escrito y todo es, hermano, que sufrió un daño en sus genitales. Cuando se habla de pronto, hermano, hay una palabra en hebreo, muslo, que esa se puede traducir como muslo o se puede traducir como partes generativas. Entonces mire lo tremendo, porque en la niñez, y hermano, estaba viendo el otro día ahí un como noticiero, algo así de esos que salen, hermano, así en el Facebook. Y entonces, hermano, bien terrible, porque en Acapulco después, ya había problemas ahí, pero después del huracán, hermano, el abuso de menores se disparó, pero de una manera terrible, terrible. Entonces en la infancia, hermano, uno de los grandes peligros, ¿cuál es? Que de pronto abusen de alguien. Mire, me recuerdo yo, a nosotros de chiquitos nos llevaban a una guardería, mamá trabajaba, papá trabajaba, probaron dejarnos, hermano, con unos familiares, un desastre, hermano. Sí, hombre, porque mamá nos dejaba ya la comida hecha y entonces cuando ella llegaba nos preguntaba, ¿comieron? No, pero si yo les dejé comida, no, pues no nos dieron. Y no buscaron ahí, sí, pero no había nada. Y hermano, las gentes a las que mamá les pagaba se metían todo y lo que sobraba se lo llevaban a su casa. Total, entonces había un programa del gobierno, nos metieron ahí en la guardería, pero hermano, había una vieja ahí a la que sí le teníamos miedo todos, hermano. Porque fíjese que ella, para castigar a los niños, mira qué terrible eso,
¿Sabe qué hacía? Mandaba a 3, 4 niñas a que les bajara el pantalón y lo ponían en el centro del patio. Y hermano, con mi hermano, me recuerdo mi hermano pequeño, cuando vimos eso, nos vimos la cara así como que rayos, ¿a dónde nos trajeron? Y hermano, tenía que andar uno con un cuidado cuando estaba esa vieja de turno, porque a estar en el infierno, digo yo. ¿Verdad? Ahora mire, ¿cuántos niños pasaron por eso? Sus padres no lo supieron. Pero ese trauma lo han de traer hasta el día de hoy. ¿Verdad? Ahora mire, cuando sucedió eso, hermano, tendríamos que como unos 5 o 6 años, algo así. Hermano, abra la boca, una cucharada detrás de otra, hermano, parecía hule esa cosa, no sé por qué. No sé si lo cocían mal. Pero hermano, para mí eso fue un trauma. Y hasta el día de hoy no he podido superar el trauma. Mi esposa me dice, pero ¿por qué no te gusta? Y hermano, yo solo veo la toallita y mi mente viaja, así como el cocinero, el del ratatouille. ¿Verdad? Solo veía el plato así de sopa y su mente a su infancia. Yo, hermano, a la guardería con la otra vieja ahí dándome de... Ahora mire entonces, quedó lisiado. Es decir, dañaron, hermano, su desarrollo, dañaron su caminar para toda la vida. Mire, poniéndolo en palabras así más humanas, más lo desgraciaron para toda su vida. Entonces, mire el cuidado que hay que tener, porque esos abusos a la personalidad o a la integridad, ¿verdad?, de los niños, hermanos, les dejan problemas terribles. Mire, 1 Corintios 6:9. Bueno, irreversible humanamente, ¿verdad? Sabemos nosotros que existe la administración, que existe la liberación, ¿verdad? Y que Dios nos ha dejado esos recursos para poder ayudar y salir, hermanos, de esos problemas. Ahora mire entonces, 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire esto es lo importante, verso 11. Esto erais, oiga, esto erais. Se supone que ya no debemos de ser, amén. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe qué? Como 2 lavamientos, ¿verdad? Uno en Cristo, dice, el otro en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y eso para qué? Para que ya no volvamos a lo que antes éramos. Ahora mire, nuestra vida sin Cristo entonces nos dejó experiencias. Algunas de esas experiencias, hermano, de pronto, si no tenemos cuidado, van a dejarnos a nosotros secuelas. De tal manera que aunque ya estamos en Cristo, pero vamos a tener, hermano, ¿sabe qué? Como el daño colateral de eso que sucedió. Por eso le mencionaba, ¿verdad? Cómo de pronto de un accidente alguien puede quedar mal, hermano, de su caminar. Y hermano, entonces, ¿cómo se remedia eso? A menos que encuentren algún tipo de cirugía, de prótesis, lo pueden restaurar. Si no, hermano, así se queda. Entonces la vida sin Cristo, hermano, si nosotros no la ministramos, todas esas cosas que menciona ahí, de las que en algún momento tal vez pudimos haber sido parte o pudimos haber sido practicantes, pero hermano, todas esas cosas, dice el Señor, hermano, nos libera de ellas. Dice, esto erais, pero ahora fuisteis lavados, santificados, justificados. La justificación viene, hermano, por la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La santificación la vimos al principio. Dice que esa Dios la hace, ¿verdad? Él los ha santificado. Entonces, hermano, el lavamiento, ¿dónde ocurre? El lavamiento, el primero que nosotros, hermano, participamos es el bautismo en agua. Ese es el primer lavamiento, esa es, hermano, la primera administración, ¿verdad?, a nuestro cuerpo y a nuestra alma para que empiece, hermano, la limpieza. Luego, el siguiente lavamiento, ¿cuál es? El Señor le dice a Pedro, Pedro,
tú ya estás limpio, pero te ensucias todos los días. ¿Y cómo fue que lo limpió? Ustedes están limpios, le dice, por la palabra que yo les he hablado. Por eso exponerse a la palabra es un segundo lavamiento. Y hermano, vamos a hablar más adelante de todos los lavamientos, pero para que usted se lleve una idea de cómo es que Dios nos va limpiando. Por eso es importante, mire, que nos vayamos exponiendo a la palabra, aunque a veces la palabra, hermano, es como lija, ¿verdad? Tiene que pulir. Mire pues, estando en Cristo, ahorita acabamos de hablar de nuestra vida antes de Cristo, ¿verdad? Ya llegamos a Cristo, ya estamos en Cristo. En nuestra vida en Cristo, hermano, todavía pueden existir contaminaciones. Fíjese, hay contaminaciones de espíritu, del alma, y ahorita las vamos a ver ahí más detenidamente. Fíjese, dice Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Fíjese eso, contaminación genética. Hermano, eso es bien tremendo. Fíjese que me recuerdo yo, eso hace muchísimos años, todavía el doctor Dios vivía, y él contaba de gente que le hablaba de experiencias. Él, y hubo una que nunca se me olvidó, contó él de un hombre, no sé si fue en Argentina o dónde fue, pero que él siempre le decía a su esposa: mira, si algún día me muero, por la razón que sea, que no me hagan autopsia. O sea, me incinera y ya. Pero tocó que el hombre tuvo un accidente y se murió en el accidente. No pudieron encontrar al familiar, fue a dar ahí al anfiteatro, y entonces, hermano, pues vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿eh? Lo abren y, hermanos, se sorprendieron porque le faltaban órganos. ¿Cómo vivía? Porque yo no me recuerdo, le faltaba, no sé si el hígado, el páncreas, el vaso, o sea, ¿sabe qué? Órganos vitales, con los que en teoría, o sin los que en teoría, ¿verdad?, no se puede vivir. Y a él le faltaban, y no, vivía como si nada. Ahora mire, así como ese, Génesis 6. Hay, hermano, de pronto mezclas genéticas, contaminaciones genéticas, que de pronto, hermano, traen problemas, hermano, en la vida de los cristianos. Mire, 1 Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Esa es la contaminación ancestral, ¿verdad?, de la que ya hablamos aquí atrás. Entonces, mire, las contaminaciones del mundo nos pueden dejar esos dos efectos secundarios. La contaminación genética, porque no sabemos, es que mire, esto es bien terrible. ¿Por qué, hermano, la Biblia dice Pablo? Con quien sea, pero que sea en el Señor. Amén. ¿Por qué Pablo hablaba de eso y por qué decía con quien sea, pero que sea en el Señor? Porque, hermano, allá afuera ahí es un poquito difícil así abordar el tema, ¿va? Pero hay unos que no son humanos, pues. Tampoco le voy a decir que son reptiles, como dicen unos, ay, los reptiles, no. Pero, hermano, es que mire, Génesis 6, ¿qué dice? Que bajaron ángeles a la tierra y tomaron cuerpos y empezaron a vivir aquí en la tierra, hermano, por años, hasta que Dios dijo: voy a destruir la tierra con un diluvio, y ahí los destruyó. Pero cuando fueron a la tierra de Canaán, ahí se los volvieron a encontrar. Vuelven a aparecer los gigantes. ¿De dónde salieron? De la misma manera que en Génesis 6. Bajaron del cielo a la tierra, se mezclaron con los hombres, tuvieron descendencia, y de ahí nacían gigantes. Ahora mire, entonces, ahorita hay una tendencia en el mundo, hermano, de gigantismo. Los muchachos crecen, pero y dice uno, a veces uno hasta bromea, ¿verdad? ¿Qué le dan de comer, verdad? Para comer yo de eso. Pero, hermano, jóvenes que miden 2,30 m, 2,25 m, y, hermano, cada vez son más. ¿Y de dónde sale, hermano, de pronto eso? Fíjese que es un problema. Uno dicen que puede ser la tiroides en algunos casos, pero en otros es una
glándula que está en el centro de la cabeza, entre los hemisferios. O sea, es difícil de operar. Se puede operar para detener el crecimiento, pero la persona se puede morir. Pero dicen ellos, ¿y por qué sucede eso? No sabemos, dicen, no sabemos por qué razón esa glándula, o sea, ¿qué le sucede? Que hace que crezcan y todo. Es un problema genético. Ahora, ¿de dónde viene ese problema genético? Génesis 6 y después, hermano, allá los gigantes en la tierra prometida. Y luego tenemos esas contaminaciones ancestrales. Y luego, porque hermano, mire, a veces cuando uno se va a ministrar, uno dice, pues yo no sé, a lo mejor algún gigante en mi pasado, o mis papás, ¿verdad? Culpa de mis papás. No, también uno le abona un poquito, uno también adquiere las suyas. Mire, pues no todos tienen este conocimiento, sino que algunos estando acostumbrados, fíjese eso, agarraron costumbres. Esas no las heredaron, esas las agarraron. Sino que algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces, mire, nuestra conciencia se fortalece o se debilita según el conocimiento que nosotros tengamos de la Biblia, de lo que Dios quiere que sepamos. Por eso, mire, las contaminaciones adquiridas hermano, a veces son cosas que uno quiere o quisiera que fueran buenas y por eso las sigue haciendo. El problema, ¿cuál es? Que dice Dios, es que eso no es bueno. Eso no está dentro del catálogo. Y mire, cuando uno va a la Biblia, hermano, mire, lo que Dios nos deja hacer, la forma de vida que Dios nos permite llevar y las cosas que nos permite hacer son más que las que no. Usted busque, hermano, ahí en la Biblia y todas las cosas que Dios dice, no hagas esto, no hagas, son bien poquitas, bien poquitas. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es el problema de Eva. Todavía traemos ese gen. Sí. Diga el que está en la parte de culpa de Eva, hombre. Bueno, la vamos a encontrar en el cielo. Bueno, no, mejor no. Pero mire, ¿qué fue lo que sucedió? Que le dijeron, de todo lo que hay en el huerto, puedes comer, menos de un árbol, del conocimiento del bien. ¿Y de qué árbol quiso comer ella? Entonces, hermano, nosotros somos iguales. Hermano, mire un niño, haga la prueba con un niño, dígale no, no agarre eso. ¿Qué va a hacer? A eso va a ir a agarrar. No mete el dedo ahí, va a meter el dedo. No se mete en la cubeta, se va a meter. No se sube en la silla, se va a subir. No encienda la estufa, la va a encender. ¿Por qué? Porque, hermano, como que trajéramos ese código ahí metido todavía, ¿verdad? Desde allá, desde Adán y Eva, y todavía nos genera problemas. Entonces, mire, son muy pocas las cosas en la Biblia que dice el Señor, no hagas, no hagas. Y eso, hermano, nos causa un conflicto porque decimos, a libertad nos ha llamado. Sí nos llamó a libertad, pero no a hacer todo lo que nos da la gana, pues. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. Mire, vamos a adquirir costumbres que después nos va a nos va a costar, quitarnos. Mire, Efesios 4:31, rápidamente. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Mire, todas estas son contaminaciones, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, hermano, estas contaminaciones, mire, ¿quién no se enoja? Todos, ¿verdad? Hermano, ¿quién ya no grita? Así cuando uno se desespera, a veces que algunos salen, ¡ah! Está usted solo en su casa, ¿verdad? No hay nadie y ahí aprovecha, agarra un animal, ¡ah! Y así es. Vamos a ver si ahora sí sale. Maledicencia, o sea, decir mal las cosas, ¿verdad? La malicia es pensar mal, hermano. Aunque uno no lo haga, pero es pensar mal. Y hermano, sabe que los malos pensamientos, la malicia, crea estrés. Hace que la persona, hermano, se estrese. ¿Por qué? Porque imagínese usted, alguien le hizo algo, lo ofendió o algo, usted le dieron ganas de desquitarse, pero no lo hizo. Y entonces se va a su casa y dice, gracias Señor que me pude controlar, pero luego viene la malicia. Y esa malicia dice, ahí mismo le hubieras metido uno, ¿verdad?
ahí se le quita. Sí, ¿verdad? Dice uno. Sí, mira, así como lo tenías ahí, lo hubieras dado así con el codo y luego así, ¡za! Y mira, la malicia. Porque hermano, uno ya está en su casa, la situación ya pasó, el otro también ya está en su casa, pero mire la malicia. Imaginando lo que, y hermano, como no lo hace, como no logra desarrollarlo, empieza a crear un estrés. Por eso, mire, la malicia es terrible y es una contaminación que no nos la heredaron. Esa nosotros solitos la agarramos por amor al deporte. Mire, con esto cierro. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario, ¿qué dice? Peca contra su propio cuerpo. O sea, en otras palabras, se está autodestruyendo. Ahora, mire, este es un problema bien tremendo. ¿Por qué hay gente que no puede ser fiel? ¿Por qué hay gente que le cuesta, hermano, cuando ya se casa ser fiel? Porque resulta que se unieron a alguien más en el pasado. Pero no fue cualquier persona. Mire, no es lo mismo que alguien en el pasado se haya unido a otra persona en matrimonio, a que se haya unido a otra persona que fuera practicante, como dice aquí, ¿va? Alguien que se haya metido, hermano, con alguien que se dedicaba a la prostitución. No es lo mismo. Y por eso viene Pablo y dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo? Hermano, ¿qué problemas vienen de ahí? Porque no se está haciendo uno solo con ella, sino con todos los que han estado con ella. Y por eso es que mucha gente, ¿verdad? Hombres o mujeres, porque en ese tiempo habían prostitutos también, rameros, ¿verdad? Para suavizar un poquito el ambiente, ¿verdad? Pero hermano, mire, ¿sabe cuál es el problema? Que por eso es que empiezan a desarrollar ideas y comportamientos que no encajan, hermano, con la crianza que tuvieron, con la forma en que crecieron en su casa, los valores que le transmitieron sus padres. Por eso, mire, esto ya no tiene que ver con los padres y todo eso. O sea, esto ya son cosas, hermano, que uno lo va agarrando en el camino. Y por eso es que cuando ya se casan, les cuesta ser hombre de una sola mujer o mujer de un solo hombre. Siempre están pensando, siempre están tendiendo hacia dónde, hacia estar con alguien más. ¿Por qué? Porque fue el patrón que desarrolló. Y es lo que sucede, ¿verdad? El que se une con una ramera. El mismo espíritu que a ella la mueve, lo mueve a él. ¿Por qué? Porque hay algo en la Biblia, hermano, ahí lo vamos a estudiar más adelante, pero es la transferencia de espíritus. Amén. Mire pues, cuando el Señor Jesús libera al gadareno, ¿se recuerda? Llega y le dice, fuera. Entonces, ¿qué dijeron los chamucos? Dijeron, sí, nos vamos, pero déjanos meternos en los cerdos. Y entonces viene y le dice, ok, está bien, ¡boom!, se metieron en los cerdos. Pero hermano, obviamente ellos no querían, porque inmediatamente que se metieron en los cerdos, ¿qué hicieron? Llevaron a los cerdos, los despeñaron para liberarse de ese cuerpo. ¿Qué fueron a hacer cuando salieron de los cuerpos de los cerdos? Ir a buscar el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Así como el del gadareno. Ahora mire entonces, cuando un espíritu sale, dice la Biblia, va por lugares desiertos buscando una casa. Cuando no lo encuentra, dice, entonces vuelve a la casa de donde lo sacaron para ver si puede volver a habitar esa casa. Ahora, ¿qué sucede entonces acá? Es algo muy similar. Meterse con una ramera es invitar al espíritu que está trabajando ahí a que venga para acá. Por eso dice, porque la Biblia dice, ya no serán dos, sino que dice, los dos vendrán a ser. Mire pues,
Imagínese usted, ya dije con esto cierro, me voy a apurar. Imagínese usted, estas son dos casas, la casa 1 y la casa 2. Ahí está su puertecita. Pero hermano, ¿qué tendríamos que hacer para que esto fuera una sola? Así como está ahí, el que está aquí adentro tendría que salir, ¿verdad? Así, para poder entrar, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que no tuviera que hacer esto? Quitamos esta pared y entonces es una sola. Y cuando es una sola, los que están aquí, hay un intercambio. Entonces el que se mete con una ramera, dice Pablo, ¿qué sucede? Se hace uno. Y cuando se hace uno, en ese momento que están juntos, empieza la brincadera de pulgas, piojos. Y está bien, ¿verdad? Un ratito estuvo, ya se va, ya se fue, ya pasó el momento y todo, pero se llevó algo. Y él no lo sabe, no se dio cuenta. Pero resulta que empieza a desarrollar una mentalidad de ramera. Empieza en algún momento a querer actuar como una, pero una que no cobra, sino que lo hace por impulso y por deleite. En Ezequiel fue lo que el Señor le dice a Israel: tú actuaste como una ramera, le dice, pero eras peor que ellas. ¿Por qué? Porque no cobrabas. Entonces mire qué delicado eso, porque eso es una de las contaminaciones más grandes que hay. Y sí se puede ser libre de eso, porque dice el Señor que vino para liberar a los cautivos. Amén. Cierre tus ojos y oramos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Estás con nosotros, Señor, cada día. Nos has llamado de tinieblas a luz. Nos has hecho partícipes, Señor, de tu cuerpo. Nos has hecho partícipes de tu espíritu. Y nos prometes, Señor, liberarnos, limpiarnos, santificarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos rogando y suplicando, Señor, que nos liberes, que nos limpies, que nos purifiques. Señor, sabemos, Señor, que nuestros ancestros pudieron haber cometido errores, Señor, que hoy nos pueden estar ocasionando problemas. Sabemos, Señor, también hay 4 generaciones detrás de nosotros, Señor, que pudieron haber, Señor, pecado y ofendido, Señor, gravemente, Señor, tu santidad. Y hoy venimos, Señor, pidiendo perdón, Señor, rogando por misericordia, Señor, para que de ninguna manera, Señor, seamos visitados, Señor, por esos pecados. Líbranos, Señor, como dice tu palabra, de aquellos pecados, Señor, que para nosotros son ocultos, que no los conocemos, que no tenemos, Señor, conocimiento de ellos. Líbranos, Padre bendito, de todo eso. Limpia nuestra genética, Señor, limpia nuestra mentalidad, Señor, en el nombre de Jesús, nuestra mente, nuestro corazón. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia. Mira nuestros errores de juventud, Señor, los errores de nuestra adolescencia, Señor. Mira, Señor, los pecados, Señor, de nuestra infancia. Mira, Señor, aquellas cosas de las que fuimos víctimas, Señor, en la infancia, que hasta el día de hoy, Señor, nos ocasionan problemas en el nombre de Jesús. Ministranos, Señor, libéranos, Señor, en el nombre de Jesús. Moldea, Señor, nuestro carácter, moldea, Señor, nuestras emociones. Toda atadura, Señor, en nuestras almas, toda atadura en nuestras emociones, Señor, en nuestros sentimientos, en el nombre de Jesús, rómpela, Señor, en el nombre de Jesús. Libéranos, Padre bendito, libéranos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos necesidad, Señor, de que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, venga a liberarnos, venga, Señor, a limpiarnos, a santificarnos. Tu palabra dice, Señor, no por fuerza, Señor, no por espada, Señor, sino que todo debe de ser por tu Santo Espíritu, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy vengo, Señor, rogando y suplicando, Señor, en el nombre de Jesús,
Que el poder, Señor, de tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas, que trabaje en nosotros aún mientras estamos dormidos, Señor, limpiando, purificando la casa, Señor, en el nombre de Jesús, limpiando y purificando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas, en el nombre de Jesús, de todas esas prácticas, Señor, pecaminosas, de todas aquellas costumbres, Señor, que adquirimos y que ahora necesitamos deshacernos de ellas, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia. Límpianos, lávanos, purifícanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permítenos, Señor, adquirir el conocimiento que necesitamos, Señor, para poder ser libres. Permítenos conocerte, Señor, como nunca te hemos conocido. Te conocemos como Salvador, pero queremos conocerte, Señor, más a profundidad. Queremos conocerte como el restaurador, Señor. Queremos conocerte como el libertador, como el sanador. Queremos conocerte, Señor, como aquel que pelea por nosotros. Conocer cada una, Señor, de tus facetas para que seamos liberados integralmente, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, ten misericordia y libéranos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Con los ojos cerrados, alzando tu mano al cielo, entonamos un canto al Señor.